Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 28 de junio de 2023, Rusia, RT, las denuncias por gastos y guerra sucia marcan precampañas presidenciales oficialistas en México. Biden dice que China tiene problemas colosales y Pekín responde. Canciller húngaro, el desacoplamiento de China sería un acto suicida para Europa. Primeras imágenes de los restos del sumergible Titan recuperados desde el fondo del Atlántico. Eh, Estados Unidos considera imponer nuevas restricciones a la exportación de chips a China. Chile asumirá presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico tras polémica entre Perú y México. Una nueva corbeta rusa derriba un misil de crucero antibuque durante unas pruebas en el mar del Japón. Científicos rusos y surcoreanos entregan a Brasil un acelerador para mejorar la situación ecológica del río Amazonas. Zelensky quiere cambiar la fecha de la Navidad en Ucrania a fin de renunciar al legado ruso. La aviación de Rusia, los campos minados y el mal tiempo obstaculizan la contraofensiva de Ucrania. Caso Cecilia Strizowski. Los restos óseos vinculados a la desaparición de la joven argentina son de una única persona adulta. Rusia repelen los intentos de ofensiva de Ucrania en 3 direcciones del frente. Congresistas a Blinken. Estados Unidos debe dejar de alimentar su propia destrucción. Crimen casi perfecto. Un repartidor roba un pedazo de pizza y descubre sus huellas con maestría. Y cubre sus huellas con maestría. Cae desde el 10º piso de un crucero y la encuentran con vida tras casi una hora de rescate. Acusan a una exprofesora de religión y moral de mantener relaciones sexuales con un alumno. Crean en China el primer platillo volador tripulado totalmente eléctrico del mundo. Y Rusia también, pero esta vez con Sputnik Mundo. AMLO confirma el secuestro de 14 policías en el sureste de México. Advierten que la salida de Rusia del pacto de granos por incumplimiento de Occidente creará riesgos. Un audio con planes de guerra clasificados muestra que Trump se negó durante décadas a atacar Irán. La Unión Europea necesita ser capaz de devolver los fondos congelados con intereses a Rusia. El gobierno de Colombia entrega tierras a firmantes de paz e indígenas. Moscú ve imposible determinar el resultado del conflicto en Ucrania sin Rusia. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda a Ucrania confirmando su obsesión por derrotar a Rusia. Rusia inicia la producción de camuflaje invisible para tanques. La única lógica de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea quieren debilitar a Rusia a través de Ucrania. Buena pesca. Los marines rusos destruyen un convoy de blindados ucraniano y toman trofeos. En lo último, el ejército de Polonia recibe los primeros tanques usados Abrams de Estados Unidos. China, con CGTN en español, Xi Jinping entrega certificados de orden de ascenso a 2 altos oficiales para elevarlos al rango de general. Otras noticias, recogiendo todas las noticias que lleva la semana en portada, Xi Jinping felicita al foro sobre la amistad entre personas de China y Estados Unidos 2023. Asimismo, se reúne con la primera ministra de Barbados y se reúne con el primer ministro de Nueva Zelanda. Xi Jinping se reúne con el primer ministro vietnamita. China pide esfuerzos para lograr una seguridad común para israelíes y palestinos. Encuestas sobre la creciente normalidad del clima extremo en el mundo. El primer ministro de Nueva Zelanda visita un supermercado chino con la esperanza de impulsar acuerdos. El primer ministro chino sostiene conversaciones con su homólogo vietnamita. Declaración Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas del Pacífico. Ya lo dijimos en la semana, el día anterior, sobre las aguas residuales radiactivas tratadas en Fukushima. Grandísimo problema el de Fukushima. Irán, con Hispan TV en portada, Netanyahu se enfrenta a nuevas protestas por su polémica reforma. Una nueva jornada de protestas el próximo lunes, además. Irán no olvidará ni perdonará a autores de ataque químico a Sardasht. En la década de 1980, el líder urge al Poder Judicial a proteger derechos públicos y luchar contra la corrupción. 100.000 palestinos celebran rezo del Eid al-Adha pese a duras medidas israelíes. BDS fustiga a la ONU por ejercer hipocresía colonial a favor de Israel. Informe: élites políticas de Estados Unidos como Biden tienen nexos con la esclavitud. Rusia ofrece ayuda a Cuba frente al bloqueo ilegal de Estados Unidos en una operación militar.
policía francesa mata a un menor y causa protestas generalizadas en los suburbios del oeste de París. Ejército sirio destruye posiciones terroristas con apoyo de Rusia al noreste de Siria. Turquía, con TRT en español, el ministro de Exteriores Hakan Fidan ha condenado la provocación contra el Corán en Suecia. El Eid al-Adha se celebra en todo el país. Los deportistas turcos han ganado medallas en los Juegos Europeos. Los ministros de Defensa de Rusia y Cuba se reúnen en Moscú. Erdogan, por la vía de teléfono, ha felicitado la fiesta de sacrificio de los soldados en la frontera. Biden celebra Eid al-Adha de los musulmanes en todo el mundo. BM ofrecerá ayuda a las empresas afectadas en los terremotos de Turquía. Agencia árabe siria de Noticias Sana, presidente al-Assad efectúa el rezo de Eid al-Adha en Damasco. Fuerzas rusas neutralizan al menos 670 militares del régimen de Kiev. Fuerzas sirias y rusas destruyen sedes de terroristas y aniquilan cabecillas en el campo de Idlib. Presidente al-Assad felicita a las Fuerzas Armadas con motivo del Eid al-Adha. Presidente al-Assad recibe de su homólogo egipcio felicitaciones por el Eid al-Adha. Regresan a Siria 3 supervivientes del terremoto tras completar tratamiento en Emiratos Árabes Unidos. Ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor General visitan formaciones militares por Eid al-Adha. Documental revela que inteligencia francesa realizó la cementera Lafargue con red de espionaje en Siria. Siria y Armenia examinan cooperación sanitaria y médica. Más de 100.000 palestinos efectúan rezo de Eid al-Adha en Mezquita al-Quds. Arabia Saudí planea reducir el suministro de petróleo a Estados Unidos. Primer ministro húngaro, Ucrania ya no es un país soberano. El Líbano, con Almanar en español en portada, Tax City, Estados Unidos comprende muy bien el poder de las fuerzas navales del CGRI. Otras noticias, aparte de otras noticias de portada y las que recoge el medio, la que acabamos de anunciar, y prisioneros ucranianos, el número de bajas que sufrimos es 4 veces mayor de lo que se esperaba. Shoigu se encuentra en su homólogo cubano, con su homólogo cubano. Las relaciones entre Moscú y La Habana se fortalecen. Museo de Milita, un símbolo de la resistencia libanesa. Los peregrinos realizan rituales de la Eid, mientras el mundo musulmán celebra la fiesta que estamos diciendo de Eid al-Adha. Assad pide a la ONU que no se politice el tema de los refugiados sirios, llamamientos en el Líbano a la unidad y la cohesión con motivo de la fiesta del Eid al-Adha y apertura árabe hacia Siria incrementó el número de extranjeros que visitan el país. Honduras impone toque de queda por el resurgimiento de la violencia en el país. Sayyed Khamenei, el Hajj, neutraliza todos los complots de los poderes arrogantes. Venezuela, con Telesur en portada, reportan nuevos actos de represión contra protestas en Jujuy, Argentina. Además, México entrega presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile. Denuncian que quieren llevar a Milagros Sala a cárcel común. Francia Márquez tomará posesión del Ministerio de Igualdad. Otras noticias del medio, el Consejo de Judicatura haitiana expulsa a 7 jueces. Líderes africanos se reúnen para discutir situación en el Congo. 2 muertos y casi 20.000 afectados por lluvias en Chile. Rusia repele intentos de ofensiva ucraniana en 3 direcciones. Ola de calor se extiende a otras regiones del sur de Estados Unidos. Tribunal de Suecia autoriza quema de un Corán en acto público. Enviado del Vaticano para la paz en Ucrania viaja a Rusia. Rusia rechaza acusación de que atacó objetivo civil en Ucrania. Y por último, el medio de la isla Cuba Debate en portada. Velas de futuro. Vamos a ver qué otras noticias nos trae el medio. Cuba Debate y Ocean Sur presentan 2 nuevos libros. Aviación cubana busca alternativas para mejorar transporte de pasajeros. Guatemala vence a Cuba 1-0 en debut de Copa de Oro. Jueces brasileños determinarán futuro político de Bolsonaro. Primer ministro cubano inicia visita gubernamental a Guantánamo. Tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 28 de junio. Cuba en San Salvador 2023, 8ª jornada de los centroamericanos y del Caribe. Además, fallecen 7 personas en La Habana por incendio de ciclomotores eléctricos. El tiempo, calor y alguna lluvia en el interior y sur. La UNE no prevé apagones en esta jornada. ¿Qué trae la prensa cubana a miércoles 28 de junio de 2023? Cosecha grande en martes dorado en San Salvador. Cuba y Rusia ratifican sus sólidos lazos en la defensa. Andy y un desquite sobre la mesa, que la cultura sea espacio de compromiso
con la patria. Cuba contabiliza más de 3.600 accidentes de tránsito en los primeros 5 meses de 2023. En la noticia del día vamos a destacar la noticia de Almanar, en la que se habla no solo de que el número de bajas que se sufre en Ucrania es 4 veces mayor de lo que se esperaba, sino de lo que afirma Kiev. Esto es muy grave, lo dicen prisioneros ucranianos, y entonces estiman que en la entrevista publicada por la agencia rusa Sputnik, que las pérdidas allí en el frente son mayores de lo que se publica en la prensa, 3 o 4 veces más de lo que reporta Kiev en su resumen de día y mes. Y explicó uno de los prisioneros que hubo bajas significativas en nuestro batallón y pelotón y la situación en general se ha convertido en una limpieza de nuestras fuerzas. Fuimos hechos prisioneros por los combatientes del batallón especial checheno y ya no teníamos fuerzas para resistir. Nuestro líder fue alcanzado y necesitó asistencia médica, ya que recibió disparos en el brazo y en la cara y su mandíbula quedó destrozada. Tenía una lesión grave y yo solo no podía tratarla. Aquí nos tratan bien. Ucrania perdió 1.000 vehículos militares en muy pocas semanas y esta noticia se suma a la noticia que la ONU recoge cómo Ucrania no está cumpliendo con el derecho internacional público ni el derecho internacional humanitario dentro del internacional público que se refiere al derecho a la guerra y está cometiendo torturas y atrocidades y ya lo recoge una institución de Bretton Woods. La Carmen López te lo cuenta.